Bueno, en La Guarida se filmó la famosa película Fresa y Chocolate. No solo eso, ha sido el encuentro culinario de docenas y docenas de chefs con nombre internacional, como por ejemplo es Douglas Rodríguez. Allí descubrió que ya los chefs de La Guarida estaban trabajando con las recetas que lo lanzaron a él mismo a la fama. Veamos el encuentro con el dueño del Paladar. Hi, I'm Chef Douglas Rodriguez, and in June of 2012 I was fortunate enough to go back to Cuba. I can't really say, it's kind of hard and complicated to explain my going back to Cuba because I've never been to Cuba. I was born in the United States. Both my parents are from Cuba, but being in the culture of Cuba is part of my everyday life. My cooking and my cuisine is really focused more on Latin American culture, but really my emotion is all Cuban. Does anybody have any comments on any dishes? Try to spread a lot of food out. I was very lucky to get invited to the Beñal in Havana, and it happened by destiny because there was a chef friend of mine dining at the restaurant in Miami, and I don't know, the conversation, I sat down with them, and the chef's name is Sue Torres. She says, I'm on my way to Cuba. In 3 weeks, I'm going to Cuba, to your, to where your parents are from, your country, and I'm going to be cooking with a group of chefs. I said, you're kidding me. How did that happen? How did this get organized? Explain it to me. 3 years before, I had done a project called Chelsea Visits Havana, which was bringing New York artists to Cuba to exchange with Cuban artists and have them interact and do new projects. So the next phase of this, the next biennial, came around 3 years after, and it was taking it to a new level, taking it to the restaurant level, the Paladar level, and introducing Paladar chefs to New York chefs and having them interchange culturally, as well as having foreigners and locals interchange in the food culture in Cuba. The idea was that, look, Cuba and the United States don't really have official relations. It's very difficult to travel back and forth. What we really wanted to do is to create a platform for dialogue between not only the chefs but also the diners. Yo, por supuesto, le manifesté desde el primer momento, ¿no?, nuestra disposición para poder estar en el proyecto. Douglas, según me contó, se vinculó en el proyecto también de manera accidental. Ahora, cuando ya yo supe que Douglas iba a participar, que posiblemente trabajase con nosotros, nos sentimos muy contentos, ¿no?, muy motivados, porque realmente era un cocinero que admirábamos mucho y que teníamos mucho interés en conocer. Mi nombre es Enrique Núñez, soy el dueño del Paladar La Guarida. A paladar is a paladar. Let me say it. I don't want to say it like a gringo. A paladar is a privately owned restaurant. A partir de una licencia que se autorizó en el año 95. El origen de la palabra viene de una telenovela brasileña donde la protagonista transforma su pequeño negocio en un lugar exitoso. Y bueno, el origen es un origen popular, absolutamente popular, ya que en un inicio los paladares eran clandestinos. Literally an extension of somebody's home. So you were given a license to open up your home, your living room. If the mother was cooking, the daughter would be serving the tables. The father would be serving the tables or washing the dishes. There was only people who lived there. Now, they've expanded and they've gotten much bigger. They have commercial kitchens in them, but they're really homes. Con esas ideas en mi cabeza vine aquí a almorzar un domingo con mi madre, y en el medio del almuerzo fuimos interrumpidos varias veces por grupos de turistas que venían a conocer La Guarida que habían visto en la película, ¿no? Claro, aquí en mi casa se había hecho la película Fresa y Chocolate. Bienvenido a La Guarida. Este es un lugar donde no se recibe a todo el mundo. And La Guarida is the perfect name for this restaurant because it's kind of scary walking into the building, going up the stairs. It looks like an abandoned building,
It's very dark, and once you get there, it's literally an extension of Enrique's home, and the hospitality begins. As soon as you walk in the door, there's a smile at the face. There's, you know, a beautifully lit room. It looks like somebody's living room. There's paintings on the wall. Somebody greets you in. And it's a very magical restaurant. Bienvenido a la Guarida. Gracias, gracias. Un lugar donde no se recibe a todo el mundo. Adelante. Te voy a enseñar las locaciones donde se filmó la Guarida y lo que era la Guarida originalmente. En realidad, estos dos salones eran la Guarida, lo que fue la locación de la Guarida en la película. Todos los chefs invitados nos cenamos aquí el martes por la noche y 2 de los 6 chefs que han viajado el mundo entero han dicho que la comida y el ambiente con más memoria ha sido aquí en la Guarida. El edificio era un palacete de una familia, que era un médico cubano, un doctor, se llama el doctor Laredo, y él, en todo el edificio, todo el palacete, vivían, por las averiguaciones que podía hacer, eran 13 miembros de 13 personas en el edificio, incluyendo servidumbre y tal. Todo lo que es el salón grande de la planta baja, se hacían fiestas, grandes fiestas sociales. Entonces, este señor, el doctor, fallece sobre los años 40 y la familia decide vender el edificio a otros señores, se llamaban Virginia y Atuey, que eran de Camagüey. Y ellos transformaron todo el edificio y lo convirtieron entonces en una casa de huéspedes. Y fue una casa de huéspedes, todo el edificio, hasta los años después de la Revolución, en la que hubo una ley de reforma urbana, y entonces intervinieron negocios que se dedicaban al alquiler. Y a las personas que estaban rentando las habitaciones, pues los dejaron ahí. Y a Virginia y a Tuey los limitaron a vivir en una pequeña habitación del edificio, ¿no? Y entonces se fue deteriorando, y yo le digo a mis clientes que cuando llegan al edificio tienen la posibilidad de ver en un mismo sitio 3 etapas de Cuba. Y yo digo, bueno, lo que fue Cuba, lo que es Cuba, que es ese mismo edificio maravilloso, lamentablemente destruido, y bueno, y lo que puede llegar a ser Cuba cuando los cubanos nos den las posibilidades de desarrollar. Hay un amigo que un día nos dijo que el estilo de cocina que nosotros veníamos haciendo tenía mucho que ver con el estilo de cocina de un cocinero cubano-americano que tenía en aquel momento un restaurante en Nueva York, y entonces nos facilitó un libro, y de ese libro, bueno, pues empezamos a experimentar, y ya desde hace muchos años tenemos recetas de Dula Rodríguez. Dula, mira lo que he encontrado, ¿eh? La primera edición. La primera edición, ¿no? No se le equivoca. ¿Sabes cuántas horas le hemos dedicado nosotros a tu librito? Mira quién está aquí. O sea que esto lo puede hacer fácil, pero el enemigo de esto es la humedad. Mira, este de la guayaba nos los tiene que enseñar bien, porque este realmente nunca dimos pie con bola con él. Lo más importante de eso es cocinarlo con carbón, porque el sabor es de lo quemadito. Claro, es que es como realmente sabe. Sí. Ahora cortamos los palos chiquitos y lo atravesamos en piezas y sale así, mira. Sale un cuadradito con una caña, otro cuadradito con una caña, porque después lo lasqueamos y hacemos 4 lasquitas con caña. Queda más. Y después tú sabes que adentro es rojo, entonces es negrito por ahí. Y ahí se ve la textura, claro. Sí. Así está mucho mejor. Sí. Como si fuera un tataki. Desde un principio quisimos tener un balance en el menú, con platos donde estuviera representada la cocina que hace Dulas en su restaurante y también la cocina que hacemos aquí en la Guarida. Y bueno, con esa idea en mente decidimos pues hacer una serie de entradas donde vamos a tener una entrada de la Guarida, una entrada de Douglas, después el plato principal que era nuestro, pero con un postre que aunque hacemos aquí pues también es de Douglas, y así había un equilibrio, ¿no?, entre los dos estilos de cocina. ¿No te gusta el falso sushi?
Eso está rico. La cucharita. Ponemos un falso sushi en la cucharita y un sopito de calabaza, por ejemplo. Me gusta mucho. El primero es aguja ahumada. Entonces, después del taquito. Va a ser la sopa fría de yuca, que va a ser un vichyssoise de yuca. Eso me tiene intrigado. ¿Sí? Sopa fría de yuca con el granizado. Con granizado de pepino. Y 2 o 3 trocitos de yuca frita adentro del plato. Le ponemos la sopa arriba y después unos tropezones de yuca frita. Estaría bueno tener 2 opciones porque hay quien no le gusta el conejo. Y entonces, ¿por qué lo vamos a limitar? Podemos tener algo sencillo, un pescado que se pueda hacer. El conejo es muy fácil de terminar. De hecho, deberíamos tener previstas opciones para algún vegetariano. Que no es complicado, Dula, para esa cantidad de personas. ¿Por qué no hacemos el pastelón, que es la lasaña de plátano con vegetal? Creo que el pescado es mejor opción. La cherna, con la que probaste con vino blanco, perejil, ajo, cebolla. Yo creo que no he comido la cherna. ¿No probaste la cherna? Sí. Podemos hacer con la pasta de papaya, hacer como unos raviolis de papaya y la farsa de mariscos adentro. Es una chulería. Bueno, y vamos a terminar con el café Guarida, ¿no? Ya se nos pide que vamos a tener el marito, vamos a tener el barman. Y de este encuentro sale una amistad y una invitación a venir a Estados Unidos al restaurante de Rodríguez, que se llama Alma de Cuba. Compra que estamos haciendo. ¿Cómo está? Sacando perico, ¿no? ¿Cómo está usted? 2 libras. 22 libras. Viene con bollado con el paco. Tiene que pegar los medios. Sí, no, eso ahora dentro de... ¿Quiere dar un poco de moringa? Sí. Sí. Unas lechuguitas. Una crema. Mira esto. Esto es una estufa. No, esto es cocina. Esto tú le pones una olla ahí, hierve agua, hierve huevo, fríe. You know, I started saying it by the 3rd day there. You know, just gathering the ingredients together to cook this dinner. You know, going to the farm. I mean, we can get anything we want if we went to the farm, but it's not processed the same. So just getting the produce for this dinner was a 6-hour ordeal. Yo pienso que fue fácil para Dula integrarse al trabajo en la Guarida. Él es un cocinero que tiene mucha experiencia, que lleva muchos años trabajando en disímiles restaurantes con mejores o peores condiciones. Inmediatamente que entró a la cocina se sintió como pez en el agua, ¿no? Tengo las manos todas pegajosas de la cantidad de gelatina que tiene. Tengo 47 años. Estoy cocinando desde los 13. 34 años cocinando.
Si no hubiera sido chef, hubiera sido un pintor de plástico, un músico. La mayoría de las amistades mías y gente cercana a mí son artistas. La cocina moderna ha logrado un nivel de sofisticación tan alto y las técnicas que existen, las nuevas técnicas de la cocción, logran unas presentaciones, unos acabados en los platos, logran transmitir una emoción y una fantasía tan grande que realmente es lo más parecido, ¿no?, a una obra de arte. Y en este caso es una obra de arte muy especial porque además se puede percibir con el sentido del gusto, ¿no? Mamá dijo algo que tenía mucha razón. Dice, mira, la diferencia entre la familia, ustedes como son familia, tu hermano y tú, es que ustedes no cenan juntos, ustedes no se sientan a la mesa a cenar. Y cuando ustedes eran pequeños, costumbre que todos los días a las 6:30 de la noche nosotros los sentábamos a cenar. Y ahí era que tu papá mandaba en la mesa, tu papá te daba disciplina a ti, todo lo que pasó en el día, todo lo que hicieron mal. Y esa es la diferencia, que ustedes no se sientan a comer con los niños. El trabajo mío, igual que el tuyo, trabajo de noche, trabajamos en restaurantes, mi hermano. Los días más ocupados en el restaurante son los días de familia. Nochebuena, el Año Nuevo, el Día de las Madres. Yo te puedo decir, en los últimos 34 años, las bodas de primos que yo no he ido, a los velorios de familiares que no he ido, a los bautizos de cualquier sobrino que no pude ir. Pero mi familia está acostumbrada, ¿no? La Guarida es un proyecto a 4 manos, ¿no? Lo hicimos entre mi esposa y yo. Lo único que teníamos claro es que queríamos hacer un sitio como el que a nosotros nos gustaría para ir. Sin duda nos ha dado cosas que nunca nos hubiésemos imaginado. Tuvimos la dicha enorme de poderle dar de cenar a Steven Spielberg, Jan Nicholson, Uma Thurman, a la reina de España, el chef Douglas. Mira la vista esta. Un balcón de primera fila para ver La Habana. Parece que ha caído una bomba aquí. Sí. Vamos a mirarla con el corazón. Dame 14 sushi pack. Aceptaron 2 meses a la misma vez. ¿Cuántos son estos? Esto fue una pieza de performance art entre los cocineros y entre la gente. Fue un trabajo bien duro, demoró planeando más de 6 meses. Hubo muchas dificultades, pero creo que al final ha salido muy bien. El día que fuimos a hacer la compra no logramos encontrar la yuca. Sencillamente cambiamos, pues en vez de hacer una bisichua de yuca, decidimos hacer una bisichua más tradicional, ¿no?, con papa. Le pongo un poco de agua. No solo en el plano emocional, en el plano espiritual, ¿no?, para él de encontrarse con sus raíces, en el país donde nació su familia, ¿no? Yo pienso que también en el plano profesional, en el plano de la cocina. Él vio cómo nosotros enfrentábamos el día a día con un mínimo de recursos. The 2 most common used words in Cuba is a resolver y inventar. And a quick translation of that is resolver is to resolve a problem. And inventar is when you can't resolve a problem, you invent a solution. Enriched culinarily by my trip in Cuba, I was enriched in a lot of different ways. I didn't really discover any great new dishes or any great new cooking techniques or great new recipes, but I was really enriched by the culture and the people. Y realmente fue muy fácil, fue tan fácil que por eso decidimos pues darle continuidad al proyecto que estábamos haciendo aquí en Cuba, ¿no?, el proyecto Paladar, y juntos hacer pues algo similar en su restaurante en Filadelfia. Esto me parece que estoy en Centro Habana ahora mismo.
ellos pretendieron llevar un pedazo de Cuba a Filadelfia y creo que lo han conseguido. Salvo, bueno, cuando sales que ves el paisaje urbano, te das cuenta que no estás en La Habana, ¿no? Pero pienso que sí, que ellos han logrado perfectamente rescatar el alma de Cuba en su restaurante. Bueno, esto sí es final. Sí, ahora llegamos a Pinar del Río. So guys, I want to welcome our guest chef, Enrique Núñez, to Alma de Cuba. So the first hour, between 6 and 7, we're having an hors d'oeuvre party here in the lounge. And there's a crossover of at least 10 people who are doing the hors d'oeuvres in addition to the dinner. So for 1 hour, they'll get to meet Enrique, have a cocktail, some past hors d'oeuvres, and then at 7 o'clock, we have a seating that's sold out in 2 hours, basically. So we switched it, so there's kind of like 2 seatings tonight. Esos son los vinos nada más, ¿no? ¿O ese es el menú completo? No, yo tengo los vinos aquí. Okay. No, pero también tengo lo que dice el café de la Guarida, ¿no? Sí, pero vamos a cambiar. Tú no quieres que diga tequila de café. Sí. Vamos a poner Zacapa. ¿Tú crees? Claro. Zacapa es un... Sí, es un... Lo que pasa es que no es cubano el ron. Bueno, coño, si no tenemos Habana, ron cubano no... Pero tenemos... Guarida. Las personas tenían pues mucho interés en conocer, en saber sobre Cuba, en saber sobre la cocina y lo que nosotros estábamos haciendo aquí en La Habana y también conocer sobre nuestro restaurante. Y vamos con esa certidumbre, ¿no? This is one of the appetizers at Enrique's restaurant La Guarida in Cuba, and it's an eggplant ceviche. We're calling it Cuban ceviche because the snapper and the conch are 2 things that are indigenous to Cuba. They traditionally do not eat ceviche in Cuba. And the next one is a play on a Cuban sandwich. Y hay un plato que él tiene en el restaurante Filadelfia que tuve la oportunidad de gustar y que me llamó poderosamente la atención. Él le llama un sándwich cubano. Jamón, pepinillo, jamón de pierna, queso, todo envuelto en una pasta brie. Tiene los ingredientes de un sándwich cubano, pero la presentación es tan novedosa y rompedora que las personas cuando lo ven se quedan maravillados, ¿no? I love this game. Yeah? How do you get involved in this game? Well, don't ask any questions and everybody will get a spanking. Traer ron Habana Club para una cena como esta, creo que todavía no están preparados en ninguno de los 2 lugares, ¿entiendes? Ni aquí ni allá. O sea, conscientemente... En Miami no están preparados por aquí. Oh, sí. Bueno. Aquí. Sí. Todo el mundo que es cubano aquí viene a la cena para conocer. Hello, welcome to Alma de Cuba. Almost like an e-entertainment type of thing, interested in maybe doing nosotros. Mira, you guys are part of the fan club, right? Yes. Hi, Chef Douglas. How are you? Thank you for coming. Yeah? How are you? Chef Enrique. Oh, welcome. ¿Qué tal? Para mí, trabajar con un chef con tanta experiencia en un lugar donde también existen tantos recursos fue como una escuela. Pues encontré equipamiento y técnicas de cocción que eran absolutamente desconocidas para mí. Ojalá algún día nosotros podamos tener ese equipamiento porque eso te permite pues soñar. Enrique and Douglas are the ones who actually continue to literally sweat together in the kitchen. A nuestros padres les tocó de alguna manera enfrentarse con las diferencias políticas que hacían que esas generaciones pues estuvieran distanciadas por muchos intereses, tanto políticos como económicos, como, en fin, intereses personales. En el caso nuestro, nuestras inquietudes, nuestros intereses están absolutamente alejados de la política. A nosotros nos une una pasión, independientemente que por supuesto coincidimos en muchas apreciaciones sobre la vida, sobre la familia, sobre las cosas verdaderamente importantes. He's in Cuba and I'm here. We are kind of like the soul of Cuba. We are the alma of Cuba. Yo estoy seguro que tu receta está muy buena, pero esto va a ser un poquito mejor. Bueno, por lo menos esto va a tener un toque de cubanía, seguro.